Oh, Hola, ahora sí. Ahí te vemos perfecto. ¿Vos nos ves? ¿Nos escuchás? sí, sí. Buenísimo. Bueno, logramos la conexión. Muchísimas gracias hoy por Buen compartir con día. nosotros, por querer. Sí, buen día. No estoy acostumbrada. A las 12 del mediodía es un horario extraño, pero bueno, es lo que nos permitía la pandemia. Les cuento que, bueno, Sebastián tuvo eh, la deferencia de recibirnos hoy en este vivo y de compartir él desde su casa y nosotros desde Arte Online transmitiendo desde Fundación CLEM, que amablemente nos dejaron ingresar para compartir con ustedes esta maravillosa muestra. Porque bueno, lamentablemente Sebastián quedó en el encierro, ¿verdad? Mira, vamos a dar vuelta a mi pantalla. Sí, agarró, la hemos estuvo abierto una semana y después ya llegó esta necesidad de cerrar por estas cuestiones que no hace falta demasiado Aclarar. aclarar. Y esperemos que cuando se pueda volver a abrir tengamos tiempo suficiente para que la gente pueda concurrir. Suelen durar un par de meses las muestras en CLEM y la idea creo que es mantener eso, o sea, que la muestra esté abierta a 2 meses. Así que espero Perfecto. que sea Para pronto. nosotros es un placer enorme poder compartirla y poder con todos nuestros seguidores poder mostrarles esta maravillosa muestra que quieren preguntarte por el nombre tan impactante que le pusieron. ¿Cómo nace el título de la muestra? Bueno, yo juego bastante con la cuestión de la escala, ¿no? Y nunca lo había hecho con los títulos de las obras, siempre con las obras mismas. De hecho, la que me permite, justamente por ser una escala reducida, entonces yo puedo hacer mega instalaciones porque puedo producir, eh, puedo hacer proyectos muy jugados y muy ambiciosos porque justamente trabajo en una escala pequeña. Entonces, prácticamente todo lo que me propongo lo puedo hacer, ¿no? Porque no tengo tantas limitaciones de presupuesto ni Claro. técnicas y fui aprendiendo un poquito a hacer de todo, entonces puedo jugar con eso. Entonces el título en este caso tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es una muestra tan grandiosa porque hice todo lo que podía imaginar, a pesar de que la muestra se puede llevar en una valija. Y después también había algo que tiene que ver con el lenguaje del circo, ¿no? Porque hay varias piezas en la muestra que remiten bastante directamente al mundo del circo. Sí, vamos a Entonces recurrí acercarnos, a una especie de porque la Biblia que tipografía es tengo. muy... Claro, que es un libro de imágenes fantástico y de historia del circo. Y empecé a buscar en los afiches del circo nombres así como sobre diferentes actos. Y encontré este acto, ¿no? En el cual había un artista que hacía unas pruebas en bicicleta por una rampa y desafiaba al mundo entero a que produzca un acto del mismo tamaño, ¿no? De la mitad del tamaño de lo que él estaba haciendo. Me pareció que era interesante, ¿no? Qué Porque, genial. porque es Bueno, eso, ahora les ¿no? vamos a Como, hacer un paneo general sobre la muestra, que también tiene como un montaje muy particular, que también te querría preguntar por eso. sí, Si se alcanza a ver, ¿se ve bien, Sebastián? ¿Vos cómo lo ves desde allí? se ve bien, sí, sí, sí. Ahí estamos haciendo recorrido por una especie de Y, que es una pasarela, ¿no? Exacto. Es una pasarela que Exacto. tiene forma. No es exactamente una Y porque las dos como ramas superiores no se bifurcan desde el mismo punto como en la Y, ¿no? Es como Mm. una especie de rama también. Y de rama y de camino que se bifurca y de pasarela a la vez, ¿no? Entonces las piezas están ahí sobre esa base como si fuese un desfile, ¿no? Me gustaba la idea de que estuvieran De desfilando. pasarela.
Sí, Muy bueno. suele ser un problema difícil de resolver, cómo, para mí desde siempre, ¿no? Cómo exhibir el trabajo que hago, ¿no? Porque Claro. básicamente parto como de la imposibilidad de poder exhibirlo como realmente quiero, que es dárselo a la gente en la mano. Sería encantador. A mí me gustaría eso, me gustaría poder como, estar ahí, ¿no? En cada momento o- y, y entregárselos en la mano para que lo vieran y lo pudieran tener. Tuviste una En el experiencia caso, así en Central de Procesos, ¿verdad? Tuviste una experiencia así claro, de más. en Central de Procesos hicimos algo así. Sí, 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 sí. Eso yo no me había dado cuenta hasta hace poco tiempo de eso, de que yo realmente necesitaba eso, que es un poquito lo que pasaba al principio de cuando empecé a hacer objetos, ¿no? Yo venía de la pintura, venía de la pintura, como si hubiese estado pintando 20 años. Bueno, en tus Mi inicios primera en muestra el de pintura, Rojas. claro, mi primera muestra fue en el 89, yo tenía 20 años, fue mi primera muestra individual de pintura y fue mi última muestra de pintura. Entonces, decir venía de la pintura suena como muy pretencioso. Había hecho una muestra de pintura y después de un tiempo me resultó un medio así mucho más atractivo para mí los objetos. Y cuando empecé a hacer estos objetos los hacía como regalos, como obsequios para gente amiga, para eh, familiares, alguna chica, y les entregaba esos objetos que producía y a partir de ahí empecé de vuelta a reconectarme con el hacer artístico, ¿no? A hacer algo para alguien. Y estos objetos, a mí me gustaba, disfrutaba mucho el hecho de poder entregarlos y de ver a la persona abrirlos en ese momento, ¿no? Abrir esas cajas Ujú. y verlos eh, adelante mío. Entonces, bueno, una vez que empecé a exponer estas cosas, ¿no? Ya la posibilidad de que eso se produjese fue imposible. Ya, Y a partir de allí no paraste igual de producir estos objetos. Ahora volviste un poco más a la cajita, ¿no? Al concepto sí, caja. eso sí, sí, tiene mucho que ver también con las condiciones en las que empecé a hacer estos trabajos, ¿no? Cuando empecé a pensar el proyecto de la muestra en CLEM, había pensado en un proyecto como técnicamente y más ambicioso y también a nivel presupuesto más complejo, era todo. Y en el medio empezó la pandemia y yo me veía como imposibilitado de ir a buscar unos recortes de acrílico que tenía en una fábrica en el Palomar. Entonces dije, bueno, todo esto evidentemente va a ser muy complicado. Tenía la necesidad de ir al taller a trabajar, tenía ganas de empezar a producir la muestra y no veía así como en lo inmediato la posibilidad de empezar a hacer ese proyecto. Entonces, si volvemos a la primera caja, ¿no? Que fue la primera Sí, pieza la que primera hice, obra. ¿no? Eh, todas esas limitaciones me hicieron acordar un poco a ver, como volver a un registro que era como ver el mundo del arte un poquito desde afuera y con cierta mirada crítica o irónica acerca de cómo se producen las exposiciones, Las las obras. obras. Entonces me pareció que era el momento como de reflotar un poco ese espíritu, ¿no? Porque dice, invitado por una Y- prestigiosa institución, recortes presupuestarios llevaron a este joven artista a hacer de su muestra y del otro lado dice, un muestrario. Entonces, cuando ves ¿no? Está como el curador que les muestra al artista al frente del museo y cuando están a la hora de los bifes, por decirlo de alguna manera, hay como un grupo de curadores que se está preguntando, y si en vez de poner todo esto ponemos solo el muestrario. Ponemos la cajita. Claro, y que ponemos la cajita, dice él, y ella le dice, yo lo encuentro, dice en francés, ¿no? Je trouve ça mignon, ¿no? Es decir, como, me parece simpático. Pero lo que hay en la cajita son proyectos, como te decía, son como megaproyectos, ¿no? Uno ve esos ladrillos, esa pared de ladrillos, y eso da Sí. un poquito la escala de lo que hubiesen sido esas esculturas
en tamaño grande, ¿no? Voy a poner mi De mano vuelta a lo que allí para que tengamos así como una escala de de vuelta a lo que te de decía la con esto de pieza. las mega instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que como que siempre me interesó, ¿no? Lo de las limitaciones. ¿Cuál, Y respecto a los materiales, Sebastián, con los que vos trabajás, porque estos no son objetos encontrados, vos construís cada una de las piezas, ¿cómo es que lo trabajás? sí, fui como cambiando mucho y son y no son objetos encontrados. Hay un mosquito dando vueltas, perdón. Son objetos encontrados, no en el sentido como clásico del objeto encontrado, pero de alguna manera después de mucho, mucho tiempo de producir objetos y de dejar como partes y cosas de lado, son objetos encontrados dentro de mi taller, o sea, son objetos producidos por mí y encontrados a la vez. O sea, el hecho de que yo los haga Perfecto. no los quita de esta clasificación. O sea, en muchos casos son objetos encontrados. Me he vuelto como a encontrar con, con piezas como descartadas en un momento. Eh, a veces me gusta pensarme como una especie de fábrica, ¿no? Y encuentro productos discontinuos, vendrían a ser, ¿no? Y todos esos productos discontinuos les suelo como dar una segunda oportunidad. Esa cosa medio así frankensteiniana, ¿no? De hacer obra con los muertos, ¿no? Con todos los pedazos, los restos, pero como de mi propio cementerio, ¿no? No salgo a buscar cosas. Es Bien. muy difícil que encuentre algún objeto para utilizar en las obras, pero es muy habitual que mande a hacer o fabrique objetos para dejarlos en algún lugar y volver a encontrarlos y utilizar en las obras. Eso sí, como otro procedimiento. Y en este caso, en esta muestra en particular, ¿está pensada para que el espectador manipule la obra o simplemente... No, en este caso no, no, he vuelto al... Hay algo que no hacía antes y que lo puedo hacer ahora porque Clem es un espacio pequeño y bastante como controlado, que es que las obras están puestas sobre esa pasarela y no hay vitrinas que son tan molestas y tan, mm. ¿no? Que Sí, son tan feas. la cercanía con la obra es como que hace, que me invita, me dan ganas de manipular. No lo Sí, voy a sí. hacer, pero es Bueno, y como muy estaba pensado atractivo. también, claro, estaba pensado en un momento eh, hacer alguna intervención junto a dos personas que colaboraron con la muestra. Una es Pablo Dacal, que es músico, que Mm, él escribió una canción. Yo le pedí que escribiera una canción para la muestra, en vez de que hubiese un texto en el catálogo hay una canción. sí. Y la otra persona que colaboró también, bueno, es mi hija, Gaia Gordín, que escribió un texto para una obra que estaba en proceso y que terminó como de completar la obra. Y también, bueno, tomé un poema de Vanna Andreini, que es mi mujer, y sobre ese poema hice una obra, que fue ese poema después le dio la letra a la canción de Pablo. Y ese Entonces estaba poema pensado es hacerlo. por este objeto, ¿verdad? ¿O no? No, el poema de la canción de Dacal es en la segunda caja que está en la pasarela, que se Sí, llama Cuando la aquí noche estoy. se detenga. Sí, ese poema es el que le da, eh, el que funcionó como la letra de la De canción que la escribió canción. Pablo. Sí, sí. Después La se los canción es vamos a como una pequeña compartir. suite. Sí, es una pequeña suite que se compone de una parte como más nocturna, más dramática, que es la parte que tiene la letra del poema, y una parte como más alegre, como que es un ragtime, que es solo el piano que está al final. Y como te decía, la Esta idea pieza es como era... bastante dramática. Perdón, la interrupción. sí. No, no, que la idea era que de alguna manera se produjeran esos encuentros para poder
no que el público manipule las obras, sino como ponerlas en movimiento, ¿no? Y eso lo iba a hacer Mm. Gaia, pero bueno, todo esto se postergó. Bueno, pero Pero hay un vamos a video. cruzar los dedos para que lo podamos llevar adelante. Sí, sí, por supuesto, claro, sí. ¿Cómo es tu relación entre la obra, la música? ¿Está siempre presente? ¿Es algo nuevo? Ujú. Mira, lo de, lo de pedirle a Pablo que escribiera una canción es algo nuevo también. No tanto, hace unos años hice una exposición en Benzacar y junto con Mariano Pensotti pensamos una performance eh, en la que trabajó Manuel Schaller, que es un músico que toca el theremin, y también Van Andreini y Florencia Fragasso, poetas. Ellas, lo que hicimos fue un oráculo, ¿no? Al cual la gente le podía hacer preguntas, y esas preguntas estaban respondidas por ellas citando libros de poesía. Y mientras eso sucedía, Manuel Schaller tocaba en vivo eh, unas composiciones de él en el Theremin. Esa fue como la primera vez que colaboré Mm. con un músico y, y esa sería la segunda vez. ¿No? Es algo bastante nuevo, sí. Podemos pensar que es la primera vez que lo hago es en el 2017, sí. Pero Porque, hay bueno, como una relación con la música que es bastante anterior a esto, referencias a la música, pero nunca la música como real, concreta, ¿no? Esta es la primera vez que hay como que se incorporan los sonidos claro, a la- a mí me llamó poderosamente la atención tu gusto particular sobre la música, siguiendo a un serruchista. Que no pude encontrar su música, te la iba a pedir, te la voy a pedir si puedes compartirnos después, alguna Sí, pieza, porque me parece como algo bastante particular. claro. Sí, bueno, en la obra esa que se llama Mi pierna roja, mi sangre rouge, que es la Sí, pieza sobre la que escribió Gaia, hay en el costado de la caja, ¿no? Ahí se ve como un serrucho que está, si querés podés manipularlo el serrucho, podés extraerlo no de se la caja. caen las piezas rojas de las No, no, piernas, no no se pasa caen. nada, Ok, no pasa nada. No, no, pido no. permiso con mucho cuidado y cariño y amor. Sí. El serrucho se llega a leer que está escrito DAG, con dos Ah, G, pará, ¿no? sí, a ver si lo puedo, sí, perdón, ay, perfecto, se ve perfecto. Y ese es el músico al que te referís, que es un músico que se llama Henry Dagg, que es un músico británico, que es músico, ingeniero de sonido, inventor, que inventó unos instrumentos increíbles. En YouTube hay bastantes cosas de él, Henry Dagg se llama. Ok, lo voy a volver a googlear porque lo quise escuchar y no lo encontré. Carlos, si lo pongo, si lo escribo en añadir un comentario, sale, ¿no? Sí, 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 Ok. genial. Eh, Ahí está, es un Henry tipo Dag, como perfecto. bastante como marginal, ¿no? Pero a mí me encanta, tiene un gran sentido del humor y, y es aparte de un gran intérprete, un excelente constructor, un compositor, fabricante de sus propios instrumentos y hay varias cosas en YouTube. Hay hay un documental que se llama Anything That Makes a Noise, que es fantástico. Qué bueno ¿No? esto que nos estás compartiendo. Ahora lo voy a poner, Makes a Noise. Miralo porque es increíble, es muy bueno. Buenísimo. Sí, sí hay algo de sonido aparte del serrucho que es... el serrucho y el theremin tienen bastante como afinidad, ¿no? De hecho hay un festival internacional de serrucho y theremin, que es como ese sonido, un sonido como encantado, ¿no? No tiene un Sí, sonido con un pic claro, ¿no? Sino que las notas como van viajando
se pasa de una nota a la otra siempre a través de una ligación, ¿no? Una ligación, ¿cómo se llama? No sé de música, pero como que el sonido está ligado, ¿no? Hay como un viaje todo el tiempo. Es como una música muy de viaje. Aparte, bueno, se vuelve muy popular en la época de la posguerra y en las grandes crisis ¿no? económicas de los años 20, 30, porque la gente no tenía dinero para comprar instrumentos, entonces la música se hacía justamente con cualquier cosa que haga un sonido, ¿no? Como dice Eso el me hace documental. acordar a nuestra propia idiosincrasia. Claro, bueno, sí, también, ¿no? Bueno, eso a mí me contaba mi viejo de que en los bailes del pueblo donde él nació, que se llamaba Las 10 Casas en Entre Ríos, la música se hacía con un peine y un papel manteca. Claro, Así que tal cual. eso. Bueno, tomando un poco tus palabras anteriores, tu obra está también cubierta con mucho humor, Sí, con también mucho es bronce. como cualquier cosa que produce una imagen, ¿no? También, ¿no? Esa cosa de cualquier cosa que produce un sonido, cualquier cosa que produzca una imagen. Yo, a la vez es raro porque lo digo y parece como que es cualquier, no es cualquier cosa, sino son muchas cosas, ¿no? No es Claro, que no es cualquier cosa, pero hay una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Y no es cualquiera, es un poco como, sino que puede aparecer, puede venir de cualquier lado, citando al chef Gusteau de la película Ratatouille, ¿no? claro. Que él dice, cualquiera puede cocinar, ¿no? Y el crítico de cocina, que bueno, que pues sí que es un crítico de arte, de cocina, ¿no? Está Sí, como muy furioso con esta idea de que cualquiera podía cocinar, cualquiera puede hacer cualquier plato, ¿no? Y siempre discute con él, hasta que con esa entiende que idea. en realidad lo que quiere decir es no que cualquiera puede cocinar, sino que la obra de arte, o en este caso en la película, el platillo, puede venir del lugar menos esperado, ¿no? Esa es como me identifico mucho La con ese espíritu, reflexión. que eso puede que hay que estar atento, ¿no? Porque la hora puede venir como de cualquier lugar, del lugar menos Claro. esperado. Yo te iba a preguntar un poco, ¿cuál es el asunto en tu trabajo? ¿Está en la parte conceptual? ¿Hay una búsqueda estética? Es como que me hago esas preguntas cuando miro tus piezas y bueno, un poco lo estabas contestando también de esta manera, porque bueno, los títulos también tienen un juego allí. Ujú. Sí. Em, la parte estética como, es todo también, ¿no? Es lo Mm, visual, lo, lo literario, ¿no? Porque también durante mucho tiempo yo necesitaba como una anécdota para para empezar a hacer un trabajo, ¿no? Entonces estaba como atento a esta cosa de que este, esta idea de que la obra puede venir de cualquier lado, muchas veces surgía a partir de algún comentario, de una lectura, de un juego de palabras. Y, y durante mucho tiempo eso, todo lo visual estaba subordinado a, a a la literatura, por decirlo de alguna manera. No sí, me sí, refiero a sí. los libros, ¿no? A la literatura en cuanto a la narración más que a la literatura, a lo narrativo. Perfecto, se Siempre estuvo entiende como perfecto. subordinado a lo narrativo. Y, y yo empecé a construir como todo lo que es lo visual a partir de eso. Y después, una vez que todo mi universo visual tenía como un peso propio, ¿no? Mm. Ahí empecé como a desprenderme como de lo narrativo, de alguna manera, y empecé como a volver a lo narrativo desde otro lugar. O sea, lo narrativo no era lo que generaba la realización de la obra, sino que la obra llamaba a lo narrativo. Entonces empezaba como a construir mis historias a partir de las piezas ya terminadas. Y eso daba como pie a otra obra.
Perfecto. diferente. Y esta serie de obras que estamos mirando ahora tienen una estética también particular, hay una cuestión así como de, de íconos populares Ujú. que has incluido en Sí, ellas, tienen un nombre particular. bueno, ahí hace unos años empecé a trabajar en pequeñas piezas de tornería en madera. Y, y primero había una cuestión que me resultaba muy interesante que era la simetría, ¿no? Que lo fácil que es la simetría cuando uno se pone a trabajar frente a un torno, ¿no? Eh, es, es muy interesante. A ver, la pieza, para los que no conocen cómo se tornea, básicamente es un motor que hace girar un eje, ¿no? Y entre dos puntas, ¿no? Se coloca un pedazo de madera que no tiene por qué ser redondo, se puede partir de un cilindro, se puede partir de un prisma. Eso empieza a girar y uno va acercando la herramienta y la vas acercando como con cierta timidez, porque si uno va como muy fuerte contra la herramienta, bueno, la rompes, la trabas. Entonces hay como una cosa de ir acercándose de a poco, como tímidamente, a la forma. Y va apareciendo, y va apareciendo, y va apareciendo, y uno va acercando la herramienta y eso va girando y apareciendo. Hay como una cuestión así, como medio, no sé qué decirte, como que te va como envolviendo, te va envolviendo, te va envolviendo, y, Es un poco como la y empecé música a que realizar. decías que continuaba con la música creada por el serrucho, que era algo que era continuo. Sí, puede ser, sí, también, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Em, que ahí vuelve, ¿no? En esa pieza vuelve el tema de la música y el Sí, serrucho. Así que bueno, fue que ahí empecé a tornear y empecé a incorporar piezas torneadas y en esta muestra lo que hago es a complejizar un poco para intentar romper esa simetría que tanto me interesaba en un principio de las piezas torneadas y voy como rompiendo, metiendo huecos, cortando, golpeando, ¿no? Para lograr que dentro de estas piezas que por fuera tienen como una simetría, por dentro aparezcan huecos y aparecen, ¿no? Como mm, pasajes, un vamos a poco buscar en incorporando esta que también se... el azar, porque voy torneando y no sé bien qué me voy a encontrar, ¿no? Porque voy produciendo todos estos huecos en el interior de la madera, ¿no? Generando esos espacios, pego todo eso y cuando torneo es como una especie de misterio. Cada pieza es como abrir un juguete, o sea, no, que puede ser tan apasionante como abrir un juguete, como tan decepcionante. Todos sabemos que abrir un juguete es como puede ser la peor experiencia que puedas tener en la vida, ¿no? De lo que promete la ilustración de la caja, lo que encontrás adentro. Es una de las Así peores que, desilusiones cuando sos niño. sí, 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 no por nada todavía hay tipos que coleccionan juguetes que los coleccionan en su envase original, ¿no? Y no los abrieron nunca. Y, 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 y estas obras en particular me llaman la atención. Hay un juego de palabras Sí. en ellas. ¿Cómo Bueno, nace esto? ¿Qué estamos sí, viendo? hay otro colaborador no voluntario, digamos, en esta exposición, pero que es importante para mí, que es una casa que hace letras, que se llama Grabados Causa, y ellos hacen letras caladas a mano, las vienen haciendo durante, no sé, 30, 40 años, no estoy seguro cuánto tiempo, quizás más, mucho más. Ellos hacían marcas de televisores, de radios, de equipos de electrónica, de combinados argentinos, de pequeñas empresas argentinas que hacían productos de radiofonía. Y cada una época se ve que por lo que producen ellos, que yo de vez en cuando soy un cliente que les compra esas marcas que le han quedado, ¿no? Les han quedado Claro. con los años, las han conservado, y aparecen marcas de productos que uno no tenía registro, Diplomatic, Anicar, Walmart, Presidencial, El Gauchito, Martín Fierro, como marcas así
de pequeñas empresas que se dedicaban a eso. Y ellos hacen unas letras fantásticas, tenían unos caladores con un oficio sí, muy desarrollado y hacían unos objetos muy bellos. Yo solía comprarle a ellos esas marcas cuando tenía el taller por ahí en los años 90. Ellos siguen estando ahí en la calle Perón. Y esas marcas formaban el título de muchas de mis obras. Yo titulaba las Ah, obras a partir de las marcas. En algunos casos construía eso que te decía de lo narrativo, ¿no? Por ejemplo, mm, encontré una llamada Constellation y a partir de ese Constellation diseñé un espacio que era como un bar, ¿no? De copas que se llamaba Constellation y todo surgió a partir de esa pequeña marca. En otras veces no, encontraba justamente la marca para el espacio que había hecho. Y lo que hice esta vez fue como juntar todas esas marcas que había estado coleccionando y armar como una especie de maraña con eso, ¿no? Porque las empecé a sí, iluminar, me empecé a interesar como la sombra de esas filigranas sobre el papel, así fue que las empecé a superponer, les agregué unos alambres, y me di cuenta que se armó como una especie de galleta, como de palabras y de alambres, como si fuera una galleta de pesca, ¿no? Como esas que encontrás en la playa, ¿viste? sí, esto es una plomada, una Con- especie de plomada, ¿verdad? Claro, las había ya armado y fue este verano que encontré esas plomadas también en Mar del Sur y me pareció que tenía que incorporarlas también. Y se armó como una especie de cosa medio así, no sabría decirte, pero se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? También como hay gente que me habló como de esa industria argentina como medio hundida, ¿no? Y reencontrada, porque tiene eso, ¿no? Cada una de esas letras eran marcas de pequeñas empresas que fabricaban estos productos que ya no existen más. Parecen un paisaje olvidado. Sí, y provocan aparte en la mesa o donde estén Sí, apoyadas un dibujo así interesante por las luces sí, y las sombras. Eso no se sé llega si a se ver bien. alcanza a ver. No, eso quizás más en, Sí, en la experiencia en- en vivo es incomparable. Yo estoy como dentro de una juguetería desde que llegué a, a tu muestra tan grandiosa y, y bueno, ansioso para que se reabra cuando se pueda, cuando la realidad lo permita, para que todos lo puedan disfrutar, porque realmente es una experiencia fantástica. Bueno, ojalá que se pueda abrir, no por mi muestra, que es lo que menos me preocupa, sinceramente. No, bueno, todo, ¿cómo que no? Este es nuestro trabajo, este es un esfuerzo además de cuánto tiempo estuviste, lo comenzaste en la cuarentena, porque vos sos Premio CLEM 2018, ¿verdad? Claro, en realidad esta muestra la hice todo el año pasado. Eh, Ah, fue una muestra que la empecé en mi casa, hice bastante en mi casa y después la continué en mi taller. O sea, al principio, todas las primeras obras son piezas que hice en casa porque me lo permitía la situación, ¿no? De trabajar con pocos materiales. Mis hijos me habían pedido si tenía pinturas al óleo, así que me hice una excursión al taller a buscar los óleos y ellos se pusieron a pintar con eso y así fue que me dieron ganas de empezar a volver a pintar y, y así empezó todo, ¿no? Después, y eso se ve, hay como las primeras cuatro cajas tienen, ¿no? Eso, eh, sí, mitad de como en ese ambiente así como familiar, un poco idílico de comienzos de todo esto cuando pensábamos que iban a ser 15 20 días, que íbamos a estar todos bien y que de paso, bueno, estábamos más tiempo en casa con los chicos, etcétera. Entonces se generaron en ese en ese contexto. ámbito y también por eso también estuvo bueno porque son obras que cuentan con la colaboración que te dije de De mi toda la hija y familia, de mi mujer. por esta misma realidad, calculo. Ujú. También, sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, Sebastián, yo te quiero agradecer enormemente que hayas compartido esta No, gracias a vos, y muestra, qué bueno tus que yo la verdad que procesos. estoy muy así guardado, he estado bueno hacerlo los dos allá, pero hasta que no No, esté pero bueno, Pichicateau.
No, 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 estamos, bueno, esto es así, o sea, hacemos esfuerzos en conjunto para poder darle más visibilidad al trabajo de los talentosos artistas que tenemos aquí en Argentina. Desde Arte Online siempre, bueno, ese es como nuestro objetivo, visibilizar el trabajo de nuestros artistas. Así que bueno, te agradezco enormemente y, Vale, gracias a la y que revista. volvamos pronto, que se abra pronto todo y que volvamos y que podamos ingresar libremente a recorrer esta muestra y todas las que están hoy. Hola, tenemos los dedos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí te estaban súper felicitando, todos los comentarios son como muy Mi primo, mi tía, mi excelente prima, mi tía, muestra. mi primo, mi tía, mi tía, mi primo, sí. Mamá, mi exnovia, no sé. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau,